Shalom, mis hermanos y amigos. Una vez más estamos de regreso para la segunda parte de la Parashat Vayeshev, la cual está en Bereshit 37 a Bereshit 40, versos 23. Quedamos la vez pasada en cuando Jacob envía a José a vigilar a sus hermanos y los rebaños. Y decíamos que esto era una profecía mesiánica de cuando Yeshua fue enviado a mirar el comportamiento o a sentar el precedente de cómo se estaban comportando los hermanos de Yeshua con el pueblo, con los líderes, como líderes. Y ese relato lo encontramos en Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Bien, vamos a ver ahora otro episodio más de la vida de José, y vamos a mirar a José simbolizando, profetizando en su vida, buscando las ovejas perdidas. José fue enviado a mirar el bienestar de sus hermanos y cómo estaban los rebaños. ¿Por qué fue esto así? ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, lo que estaba pasando es que el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos el significado mesiánico de este episodio de la vida de José. Estaba profetizando más tarde, cuando Yeshua sería enviado a buscar y salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como lo dice Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 10, entre los versos del 1 al 21. Esta figura, estos episodios en la vida de José, todos tienen un mensaje profético. Estaban anunciando, estaban dando señales para que cuando viéramos a Yeshua en la tierra, tuviéramos ya una idea, una figura de quién era él. Hay otro episodio en la vida de José, y es cuando están conspirando contra él. ¿Por qué conspiraron secretamente los hermanos de José en contra de él mientras él se acercaba a Dotán? Porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos ese significado mesiánico. ¿Cuál era el significado mesiánico? Bueno, así como los hermanos de José conspiraron en contra de él, igualmente los líderes religiosos conspiraron en contra del Mesías Yeshua, como lo dice el Salmo 2, verso 40, Salmo 2, como lo dice el Salmo 41, verso 9, y como está en Mateo capítulo 26, verso 57, y capítulo 27, verso 1. Yo le animo a usted a que usted examine estos versículos en la medida que usted va escuchando este tema. Bien, y continuamos con otro episodio más. Es que hay tanto en la vida de José que estaba profetizando diferentes episodios que vendría Yeshua a cumplirlo, que se cumplirían en la vida de Yeshua. Ya les he dicho anteriormente, es imposible que cuando una persona, en este caso José, está pasando por todas estas adversidades, nosotros podamos pensar, cuando usted está pasando en adversidades, es difícil para usted pensar que si el Eterno lo está permitiendo, si el Eterno lo está haciendo, es porque lo está usando a usted para enseñarle algo a alguien, para dejar sentado un precedente más adelante. Ahora, hay otra parte en la vida de José.
Por ejemplo, sus hermanos no lo iban a matar. José no sería muerto por sus propios hermanos. ¿Por qué los hermanos de José no llegaron ellos mismos a matar a José? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, porque fue que uno intervino. Sí, pero ¿por qué se está moviendo ese escenario? Bueno, porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos ese significado mesiánico. Esto se estaba sucediendo para enseñarnos que los hermanos del Mashiach, o sea, digamos en este momento la casa de Judá y los que estaban de la casa de Israel en el escenario alrededor de Yeshua, ellos mismos no lo matarían. Él fue puesto en manos de los gentiles para su ejecución, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28. Juan capítulo 18, versículo 28. También usted leerá Juan 19, versículo 42. Especialmente Juan 18, versículo 31. Ahí usted va a ver cuando los mismos judíos dicen: a nosotros no se nos es permitido matar. Otro episodio en la vida de José que tiene que ver con una enseñanza profética. ¿Por qué los hermanos de José lo echaron en un pozo? ¿Por qué fue echado José en un pozo? Porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos ese significado mesiánico. El pozo era, de hecho, un tipo de cisterna. Era un hueco cavado en el campo para colectar agua. Esto fue también una figura del lugar de sepultura del Mashiach. Era un hueco en la tierra. El Mesías fue puesto dentro de él. Increíble. Todas estas similitudes que estaban sucediéndose en la vida de José. José nunca pensaría que él estaba siendo utilizado como una figura profética del Redentor de su pueblo. Aleluya. Otro punto muy importante. Cuando viene Rubén a buscar a José para rescatarlo, no lo encuentra. ¿Por qué José no estaba en el pozo cuando Rubén fue a rescatarlo? Bien, el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos ese significado mesiánico. Ahora, notemos, Rubén era el único hermano que quería salvar a José de ser asesinado. Mucho cuidado con esto, mucha atención. Por tanto, él representa el remanente de los creyentes, de los discípulos de Yeshua, que no querían que él muriera. Rubén fue al pozo, figura profética de sepultura. Sin embargo, él no encontró a José dentro de ella. Igualmente, el remanente de creyentes, los discípulos de Yeshua, no encontraron a Yeshua en el sepulcro, porque él había resucitado. Bendito sea el Eterno. Ahora, notemos también que el pozo no tenía agua. El agua es esencial para la vida. Por tanto, la referencia al agua es una pista de que el pozo era un lugar de muerte, como especie de una tumba. Otro punto. José fue despojado de su vestidura. ¿Por qué los hermanos de José le despojaron de su túnica? Bien, porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos ese significado mesiánico. Esto fue para enseñarnos que ellos habían rechazado su liderazgo, simbolizado al despojarlo de su vestido real, de su vestidura real. Igualmente, esto sucedió con José. Ahora miremos, igualmente los romanos despojaron a Yeshua de sus vestiduras.
Vea el relato en Mateo 27, versículos del 26 al 33. Y mire bien la conexión temática que hay entre el despojo de sus ropas y el reinado. Aleluya. Otro punto interesante. Vendido por 20 piezas de plata José. ¿Por qué fue vendido José por 20 piezas de plata? Porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos su significado mesiánico. Aleluya, importantísimo. Así como José, oiga esto, fue vendido a esclavitud por 20 piezas de plata, igualmente Yeshua fue traicionado por 30 piezas de plata. Eso está en Mateo 27, versículos del 3 al 10. Interesante, ¿no? Cómo la vida de José es una vida continua. Sus episodios de vida estaban profetizando y mostrándonos a Yeshua. Ahora, acordémonos que la túnica de José fue bañada en sangre para hacerle creer a su padre que había sido devorado por un animal. Ahora, ¿por qué la identidad de José fue asegurada por su túnica, la cual había sido bañada en sangre? Es decir, para demostrar que era José el que estaba ahí muerto. ¿Por qué su túnica fue bañada en sangre? Eso fue lo que le dio a él la identidad de que él era José. Bien, porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos su significado mesiánico. Esto es para enseñarnos cómo identificar al Mesías cuando Él regrese en sus vestiduras reales, porque ellas estarán manchadas con sangre. Eso lo vemos en Apocalipsis 19, versos del 11 al 16, y especialmente Apocalipsis 19, versículo 13. Interesante, hermanos, interesante. Todas las similitudes, todo lo que el Eterno está anunciando a través de la vida de José, anunciando proféticamente para que identifiquemos a Yeshua. Aleluya. Ahora, miremos esto, impresionante. Cómo Jacob, cuando supo que José había muerto, ¿qué hizo Jacob? Jacob rasgó sus vestiduras. ¿Por qué Jacob rasgó sus vestiduras? Porque este episodio fue allí escrito. Porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos ese significado mesiánico. ¿Qué nos estaba diciendo esto? Esto fue para enseñarnos cómo el corazón del Padre fue roto a causa de la muerte de su Hijo. Yo hago esta pregunta: ¿podría rasgarse el velo del templo como una señal del dolor del Eterno? Aleluya. Bien, vamos a hablar ahora de dos personajes, Judá y Tamar. Judá tenía 3, ahí va la pista, el número 3, 3 hijos llamados Onán y Shelah. Él le dio a Tamar a como esposa. Sin embargo, murió por causa de sus propios pecados. Esto tiene que estar bien claro. Ahora, era la costumbre, la práctica en aquel entonces, para el hermano vivo casarse con la esposa de su hermano fallecido si él murió sin darle ningún heredero. Así Tamar fue dada a Onán como esposa. Onán también murió una muerte temprana debido también a sus propios pecados. Ahora, en la mente de Judá, sentía que Tamar era la causante de la muerte de sus hijos. Por tanto, él no quiso dar su hijo menor, Shelah, a Tamar como esposo,
porque tenía el temor de que también su hijo menor muriera. Ahora, viendo que Judá no le daría a Shelat como esposa, ella se disfrazó como una ramera, como una prostituta, y conocemos la historia cómo tuvo relaciones con Judá, quien no sabía que la ramera con la que durmió era su nuera. Interesante, ¿no? Ese relato está en Génesis 38. Por favor, deténgase un momentico y léalo. Génesis 38 declara que después de 3 meses, otra vez el número 3, Judá descubrió que Tamar estaba embarazada. Él mandó que ella fuera quemada hasta la muerte. Otra pista, hasta la muerte, por ser una ramera, supuestamente. Sin embargo, ella había tomado 3 cosas. Otra vez el número 3. Su sello, su cordón y báculo, como prenda cuando ellos tuvieron relaciones. Interesante. Mire cómo se va armando aquí este mensaje profético. Ella presentó esto como evidencia de que Judá era el padre del hijo que ella esperaba. Y su sentencia de muerte por ser supuestamente una prostituta, fue detenida preservando la vida. Entonces tenemos aquí muerte, vida. Seguimos. Entonces Judá, mire esto. Judá se dio cuenta que ella había sido más justa que él. Ella simplemente quería levantar descendencia, semilla, en nombre de Como Judá estaba reteniendo a su último hijo, ella se sintió obligada a engañarlo al embarazarse de él. Así, ella no era una mujer merecedora de muerte, no era una mujer mortal, es decir, una mujer que nunca dio hijos. Ella reposó con una vida en su vientre. Ella continuó hasta dar a luz gemelos llamados, ojo, Fares y Sara. Ahora, a esta altura del relato, ¿ve usted la señal del Mesías en esta historia? ¡Claro! Judá pronunció una sentencia de muerte sobre ella por su supuesta prostitución. Sin embargo, su sentencia de muerte fue anulada y ella fue capaz de obtener vida cuando pudo probar que ella no hizo papel de ramera, sino simplemente había hecho lo que ella sintió, se sintió obligada, era su deber hacer para asegurar que el nombre de fuera, ojo, preservado a través de su semilla. ¿Qué estaba haciendo el Eterno con esto? Porque es que tenemos que aprender a ver al Eterno en cada uno de estos moveres históricos y proféticos. Esto es lo que hemos estado enseñando y practicando. Esto es vida renovada como resultado de liberación de muerte inminente. Es la señal del Mesías y es reforzada con el número 3, 3 hijos, y fue 3 meses después de quedar embarazada que Judá trató de que fuera quemada. Entonces, pregunta, ¿cuál es el significado mesiánico? Lo vamos a encontrar cuando usted lea Mateo capítulo 1, versículo 3. Así es, aquí vemos que su hijo Fares es mencionado como un antecesor del Mesías. ¡Wow! ¿No le parece a usted maravilloso
que el Eterno esté escribiendo todo esto a través de esta circunstancia para preservar un nombre como descendencia de nuestro Mashiach Yeshua. ¡Aleluya! Ahora, vamos a mirar otro episodio profético en la vida de José. Y es la situación que él vivió con la esposa de Potifar. ¿Por qué era necesario que quedara registrada para nosotros la historia que implica a José con la esposa de Potifar? Porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos su significado mesiánico. ¿Cuál era? Bien, así como José fue acusado falsamente, igualmente el Mesías Yeshua sería acusado falsamente. ¿Dónde encontramos esto? Léalo en Mateo 26, versos del 59 y 60. Tremendo. Qué maravilloso eres, Abba, cuando podemos leer y entender a tu luz, a la luz del Brit Hadashah, todo lo que tú tenías en sombra. Bien, vamos a ver a José ahora como siervo y como esclavo. Hemos leído anteriormente que José experimentó un descenso, podemos decir, en jerarquía, así como un descenso físico cuando fue a Egipto. ¿Y por qué José experimenta 3 descensos jerárquicos en su vida? Porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos ese significado profético. Así como fue José despojado de su túnica, prestigio real, siendo hecho un siervo, esclavo de la más baja estima, igualmente Yeshua se vació a sí mismo de toda prerrogativa divina y real y fue hecho en forma como de un humilde humano. Este es un proceso que teológicamente se conoce como la kenosis de sí mismo del Mashiach. Esto está descrito en detalle, léalo, Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 9. En cada escenario, José era segundo a alguien sobre él, así como Yeshua está representando de forma número 2 la divinidad de él como Padre. Muy importante esto, que lo tengamos presente. Ahora, vamos a mirar a José en la prisión. Mientras estaba en prisión, algo que podemos ver en Génesis 40, léase ese relato, José interpreta los sueños de 2 siervos del faraón, el jefe de los panaderos y de los coperos. Miremos cuán a menudo leemos el número 3 en esta narrativa. Había 3 sarmientos en la vid, los cuales equivalían a 3 días. 3 sarmientos a 3 días. Había 3 canastos, los cuales equivalían a 3 días. 3 canastos y 3 días. El tercer día era el cumpleaños del faraón. ¿Cómo está aquí presente el número 3? Bien, es que siempre que vemos el número 3 sabemos que el Eterno está a punto de decirnos algo. Miremos, en la interpretación de José de los sueños, a uno de ellos le es prometido vida en 3 días, mientras que al otro le es prometido muerte en 3 días. Y
¿por qué será que el Eterno hace que la Torá enfatice el número 3 y el tema de vida y muerte? ¿Por qué será? Bien, porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos ese significado mesiánico. Vida, muerte y el número 3 son señales que nos dicen que la vida de José, y en esta circunstancia en particular, es una prefigura del Mashiach. Aleluya. ¿A uno no le convence esto? Bien. De acuerdo a Isaías 53, léaselo también, Yeshua fue encarcelado como un criminal. ¿Cómo se relaciona temáticamente este hecho en la vida de José? Bien, José fue también encarcelado como un criminal. ¿Cómo está? Ahora viene esta interesante pregunta. ¿Cómo está el hecho de que 2 criminales fueron ejecutados con Yeshua, relacionado temáticamente a la experiencia de José en Génesis 40? Así como José fue encarcelado con 2 criminales, Yeshua también fue ejecutado con 2 criminales. Interesante, aleluya. ¿Cómo está el hecho de que uno de los 2 criminales recibió vida, mientras que el otro recibió muerte? ¿Cómo está esto relacionado temáticamente a la ejecución de Yeshua? Durante la ejecución de Yeshua, a un criminal le fue prometida vida eterna, de acuerdo a Lucas 23, 43, mientras que al otro morir por sus pecados. ¿Cómo fue ejecutado el panadero en Génesis 40? Siendo colgado de un árbol. ¿Cuáles eran las profesiones de estos 2 criminales en la historia de José en Génesis 40? Eran símbolos proféticos de la obra del Mashiach, claro. Uno era un panadero y el otro un copero. Estas son figuras de pan y vino, los cuales Yeshua usó para ilustrar su redención. Ahora, mis hermanos, ¿ve usted cómo la vida de José fue una asombrosa, pero sombra profética de la obra del Mashiach? Aleluya. Es increíble, hermanos. Y yo vuelvo y me remito al pensamiento. ¿Acaso José podría imaginarse todas esas adversidades que él estaba pasando? Estaban siendo usadas para dejarle un mensaje a usted y a mí. José nunca se lo imaginó. Y es que nosotros nunca nos imaginamos, no le hallamos explicación cuando estamos pasando por adversidades. Sobre todo, aquellos que vienen de un evangelio de solo de prosperidad, de solo de amor, que Dios no castiga a nadie, que Dios no tiene infierno porque Él no va a castigar a nadie, que lo único que quiere Dios es todo lo mejor para darnos a nosotros, y que nosotros por eso nunca vamos a pasar por adversidades. A nosotros nos es más fácil entender las adversidades porque no venimos de esa clase de evangelio mentiroso. Pero para aquel que viene de esa clase de evangelio mentiroso, estas adversidades en la vida de José nunca las va a aceptar. Y una de las excusas
que se dice es, bueno, fue que el Señor sufrió para que nosotros no sufriéramos. Mentira, mentira. El Señor habla de su cruz, pero también nos dice que cada uno de nosotros debemos también tomar nuestra cruz. Ahora, muy importante con esto y voy a terminar aquí con la vida de José. ¿Por qué José termina en Egipto? ¿Por qué el Eterno permitió o causó que José fuese vendido a los egipcios? Bien, porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos su significado mesiánico. Ojo a este significado mesiánico. De la misma manera como José fue rechazado por sus hermanos y puestos en manos de gentiles, igualmente Yeshua fue rechazado por sus hermanos y puesto en las manos de los romanos. Increíble. José fue rechazado por sus hermanos y puesto en un exilio familiar. Fue sacado de su familia. ¿Por qué Génesis, desde capítulo 39, 40 y 41, nos relata sobre 20 años de la vida de José y su exilio de la familia? Porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos ese significado mesiánico. Ojo al significado mesiánico. A través de estos 20 años de exilio de la vida de José, de su familia y puesto en manos de los egipcios, el Señor nos enseña que los gentiles conocerían al Masías como su Salvador por 2000 años. Durante el exilio de 20 años de José en su familia, todas las características de él como hebreo se habían perdido, mezclado entre un pueblo gentiles. Cuando sus hermanos llegan, él habla como egipcio, es más, necesita un intérprete. Él se vestía como egipcio. Era increíble, sus hermanos no pudieron reconocerlo. Pero él sí reconoció inmediatamente a sus hermanos. José se vestía como un gentil, como un egipcio. Parecía un gentil, parecía un egipcio. Sus hermanos no lo podían reconocer. Cuando ellos fueron llevados frente a él, después de 2000 o 20 años. Ahora, igualmente Yeshua es conocido por todo el mundo gentil como Jesús. Le cambiaron su nombre. Su transformación a un gentil ha sido tan completa que la mayoría de los no judíos ni siquiera lo ven como un rabí observante de Torá. Increíble. Usted coge a un cristiano común y corriente y le habla de Yeshua, le habla de Jesús como Yeshua, un practicante de Torá, y no lo aceptan, no lo pueden creer. Es lo mismo que pasó con José. Sus hermanos no lo reconocían. Un cristiano común y corriente no reconoce a Jesús como un Yeshua practicante y que enseñaba Torá. Estamos viendo lo que la vida de José nos estaba enseñando. Y hoy que estamos viendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel regresar a las raíces de la fe hebrea, no judía,
estamos viendo el mismo fenómeno. Nadie quiere aceptar, o muchos, no quieren aceptar a Yeshua como quien realmente es, porque ese Yeshua perdió esa identidad. No los disfrazaron como un cristiano, católico, protestante o de cualquier religión, de tal manera que perdió su identidad divina. Ese es el punto que estamos viviendo hoy. Aleluya. Ahora, hermano, usted puede entender Juan 5:46. ¿Por qué Yeshua dijo? ¿Por qué Yeshua dijo? Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Amados, yo espero que esta enseñanza le sirva a usted de inquietud y de reflexión para que usted empiece a meditar. ¿Qué Yeshua está siguiendo usted? Todavía aquel Yeshua cristiano gentil, a lo que usted únicamente ha hecho es cambiarle el nombre, pero que lo ve igual. ¿O está usted reconociendo al Yeshua, al Verbo encarnado? ¿Está usted reconociendo al único Elohim? Porque es que no hay dos Elohim. El Padre no es un Elohim. El Hijo no es un Elohim, porque hubieran dos Elohim. El Padre y el Hijo son el mismo, un solo Elohim. Oye, Israel, tu Dios, uno solo es. Aleluya. Que el Eterno me los continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.